Hoy te quiero contar con respecto a la depresión, cómo se puede manejar y qué debemos hacer cuando estamos pues sospechando que una persona está frente a una situación de depresión. Retomando un poco lo que he hablado en los otros videos, la depresión es una enfermedad grave que afecta al individuo en todo su funcionamiento, en su capacidad de pensar, de actuar, en sus sentimientos. Tiene cambios físicos con múltiples dolores, con cambios en la concentración, en la memoria, cambios en el sueño, en el apetito, en fin, como hemos hablado en los otros videos, pues es una enfermedad que nos puede interferir en el funcionamiento cotidiano y que nos afecta a cada uno de nosotros, bien sea porque estamos teniendo la enfermedad o porque estamos cerca de alguien que la está padeciendo. ¿Qué se puede hacer frente a esta situación? Uno de los principales temas por los cuales además me gusta hablar tanto de salud mental tiene que ver con el estigma y el autoestigma. El estigma, bueno, pues toda esta descalificación que se da pensando que la salud mental es como puro invento, que las enfermedades mentales pues no existen y que eso es pura fuerza de voluntad. Pero también el autoestigma, ¿no? Este es aún más complejo porque las personas se autolimitan a poder entender lo que está pasando, aceptarlo, procesarlo, identificarlo y asimismo tratarlo. Porque si la persona no se siente capaz de aceptar que está pasando por un tema de depresión o por un tema de ansiedad o por el que corresponda con respecto a salud mental, por esta sensación de que entonces si yo tengo esto soy menos capaz, soy menos bueno, soy un fracasado, qué vergüenza. Entonces la persona a veces consulta a otro tipo de médicos buscando, no sé, que se le diagnostique X enfermedad o que se hagan muchos exámenes. Pues obviamente siempre hay momentos en que hay que mirar todas las distintas perspectivas, pero a veces se hacen estas consultas tratando de evitar como esta mirada hacia entender que sí, que hay una depresión otras veces y lo que suele suceder es que ni siquiera se consulta, pues por el miedo a que se llegue a dar este diagnóstico. Cuando uno pues le dice a una persona que pues probablemente con lo que relata puede estar deprimida, es muy frecuente que las personas reaccionen como con esa sensación de ¿por qué me estás descalificando? ¿O por qué me estás diciendo que me lo invento? ¿O por qué no me crees? ¿O no, eso no existe? Precisamente por todo ese tema del autoestigma, y eso hace que entonces la persona pues al no aceptar un diagnóstico, al no entenderlo, pues tampoco haga el tratamiento que corresponde. Entonces el primer paso es que todos vayamos entendiendo pues que la salud mental es importante, que sí hay algunas enfermedades que pueden afectar nuestra salud mental y que asimismo cuando se afecta nuestra salud mental todo nuestro cuerpo puede verse afectado, que existen personas idóneas para poder entender estos trastornos y para poder tratarlos. Entonces cuando hacemos una sospecha o una evaluación donde creemos que puede haber una depresión, es muy importante consultar. Siempre hay que consultar y por favor a personal idóneo. Hay algunas personas inescrupulosas que se aprovechan justamente del estigma y de la vulnerabilidad para vender ideas y productos y pues una cantidad de historias que a la hora del té pueden ser más fáciles de comprar por el que está enfermo, pues porque es más aceptable cualquier otro diagnóstico que el diagnóstico de depresión. Entonces consultar a una persona idónea y con esta persona idónea se van a evaluar como todas las perspectivas. Obvio, hablaba hace un rato, a veces hay que mirar esta parte médica, si hay una anemia, un hipotiroidismo, un cáncer, una enfermedad, alguna situación que esté facilitando o precipitando o agravando el cuadro depresivo o que se esté enmascarando lo uno con lo otro. Si hay alguna situación aparte, pues digamos del tema de ánimo que pueda estar también alterando la vida de la persona, se mira médicamente toda su historia personal, la historia familiar, y con el paciente se hace todo un proceso de análisis para entender lo que está sucediendo y para buscar entonces ese tratamiento integral desde todo el enfoque biopsicosocial.
Eso implica entonces que hay que trabajar en todas las áreas, en áreas de actividades como el ejercicio, organizar la alimentación, de tener actividad, de tener movimiento, en la parte social, de que la persona no se aísle, de que la persona interactúe con otros, que tenga actividad, que tenga movimiento, que tenga planes, que tenga proyectos, aunque no tenga ganas. Yo siempre les digo a los pacientes, a veces hay cosas que se hacen por remedio. Los remedios no son ricos, se hacen porque es parte de lo necesario para poder volver a estar bien. Y en algunas ocasiones, dentro de esta evaluación, se requiere manejo farmacológico. Este manejo se debe hacer entonces acompañado del profesional, como decíamos, una persona idónea. Se evalúan todos los signos y síntomas que tiene el paciente. Acorde a eso, se mira qué tipo de medicamento puede ser el más óptimo. No es lo mismo si el paciente tiene insomnio o así no lo tiene, si el paciente está activo o si no. Bueno, hay muchos factores que se tienen en cuenta a la hora de indicar un medicamento. Estos medicamentos se van a estar, cuando son necesarios, entonces se van a estar supervisando en consulta, pues para mirar la evolución y la respuesta que se va teniendo. Hay que tener en mente que todos estos tratamientos no son tan rápidos como uno quisiera, y eso es parte de lo difícil en la depresión, ¿no? Que la persona está pasando por un momento difícil y quisiera uno como poder llegar rápido y encontrar esa respuesta que al otro día la persona se sienta mejor. Estos tratamientos toman varias semanas. Los fármacos, cuando son usados, se demoran 6 a 8 semanas, la mayoría de los casos, en empezar a funcionar, y el paciente empieza a mejorar un poco hacia el segundo mes, y hasta el tercer mes empieza a haber mucho más como el cambio, y hacia el sexto mes ya como que una estabilidad. Pero siempre pues debe haber un acompañamiento del profesional para poder ir logrando como todo este proceso de alivio. Sí, seguramente habremos escuchado historias de personas pues que al final de cuentas se recuperaron sin tener ningún acompañamiento profesional, pero pues termina siendo muy costoso a nivel emocional y en tiempo. Generalmente se demoran mucho más, sufren mucho en ese camino y a veces viven más pérdidas, terminan perdiendo más amigos, el trabajo, muchos cambios a nivel de la salud. Entonces no se justifica quedarse bloqueado sin buscar ayuda. Resumen de toda esta situación que les he hablado con respecto al tratamiento de la depresión: siempre acudan al profesional y con el profesional decidirán cuáles son las mejores perspectivas en cada caso. Espero que esta información siga siendo como de ayuda, que podamos seguir todos trabajando en entender todo lo que tiene que ver con la salud mental y que cada vez trabajemos más en esos estigmas que tenemos en nuestra cabeza. Soy Vicky Pérez, médico psiquiatra. Espero que te guste mucho el video, que lo compartas, suscríbete a mi canal y que tengas un lindo día en armonía.